Buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Tengo que comenzar pidiendo disculpas por esta voz, pero los rigores del invierno pues de vez en cuando hacen mella en nuestra salud, pero bueno, yo creo que con los invitados que hoy tengo que hablar poco y escuchar mucho, que casi sería el mejor ejercicio de televisión y de escucha que deberíamos de hacer en nuestra sociedad. Hoy queremos traer a nuestra mesa, a nuestro enfoque, a nuestro lugar de encuentro, un momento histórico muy importante del que mucho se ha hablado hace un par de meses aquí en España, pero que nosotros hemos querido retomar. Hablamos del papel de la Iglesia española durante la transición. La transición hay que estudiarla con perspectiva y sin convertirla en un mito paralizante que la desvincule del presente, previniendo contra la nostalgia y el academicismo estéril. Son palabras del rey Felipe VI pronunciadas el pasado 3 de diciembre en unas jornadas organizadas por la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido uno de los muchos actos que se han programado coincidiendo con los 50 años de la muerte del dictador general Franco y de la proclamación del rey Juan Carlos I, lo que históricamente se ha venido llamando la transición. Así, en los últimos meses se han sucedido las apariciones y valoraciones de políticos que estuvieron en primera fila durante aquellos años, periodistas, escritores y ciudadanos en general, que han recordado medio siglo después cómo fueron aquellos años y cómo se vivieron. Uno de los agentes que también tuvo su protagonismo en aquel momento fue la Iglesia Católica. El arzobispo de Madrid, cardenal Vicente Enrique y Tarancón, fue el encargado de presidir la misa votiva el 27 de noviembre. En su homilía recordó que la Iglesia no patrocina ninguna forma ni ideología política y si alguien utiliza su nombre para cubrir sus banderas, está usurpándolo manifiestamente. Unas palabras que acuñaron el denominado espíritu de los Jerónimos. 50 años después, los españoles y los católicos han sabido construir una próspera convivencia a través de los derechos y libertades que recoge la Constitución. Y esto, asegura el editorial de la revista Vida Nueva del pasado mes de noviembre, exige una mirada agradecida al pasado, con un compromiso exigente de futuro que pasa por el respeto a la dignidad de todos y cada uno, especialmente al diferente, curando heridas, pero no desenterrando nostalgias caducas. Unas palabras que enlazan con las escritas 50 años atrás por el que entonces era su director, José Luis Martín Descalzo. Mal se podrá augurar una página nueva de nuestra historia, mal se podrá dar un paso al frente sin que todos sepamos la tierra que pisamos, sin que todas las fuerzas sociales del país digan sin rodeos qué es lo que pueden y están dispuestas a aportar. Hoy en Enfoque nos proponemos analizar el papel de la Iglesia durante este tiempo de la transición, sus apuestas y propuestas, sus posiciones, sus aciertos y errores, y hacerlo tal y como decíamos al principio, subrayando que ese periodo debe estudiarse por su utilidad presente y no desde la nostalgia ni desde lo que se ha llamado un afán de idealizarlo o un academicismo estéril. Pues estamos ya de vuelta en nuestro plató de Enfoque y llega el momento de presentar a nuestros invitados. Miguel Andrés Llorca, sacerdote, buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Muy bien, Contento de muchas estar gracias por contigo. estar aquí. También está con nosotros Rafael Villena, que ha sido vicedecano de la Facultad de Humanidades, es profesor, doctor en Historia Contemporánea. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Ana. Muchísimas gracias por estar aquí. Y está también con nosotros don Juan Ignacio de Mesa, abogado, economista y es alcalde de Toledo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos llegado a la conclusión de que en el 75 todos tenemos recuerdos. Sí que es verdad que cada uno en una edad y cada uno en un espacio. Muy rápidamente, Llorca, ¿dónde estabas en el 75? Pues yo en el 75 estaba en casa de mis padres con 8 años recién cumplidos cuando murió Franco, En el polígono. en el polígono de Toledo. ¿Villena? Yo estaba también en casa de mis padres, me comunicó la noticia mi madre y, bueno, en el colegio, en Tomelloso. En Tomelloso. ¿Y el profesor también, Juan Ignacio de Mesa? Yo casado con una hija, viviendo en Toledo, en el barrio de Palomarejos, y trabajando aquí en Toledo ya desde hacía 3 años, o casi 4, y con la tensión de lo que suponía una noticia que no por esperada no te producía la inseguridad de qué es lo que podía suceder,
y al mismo tiempo la tranquilidad de que por fin una época se terminaba. Bueno, digamos que cada uno aquí para eso está la edad. Bueno, yo estaba en casa también, en el cole, con mis padres. Y tengo el recuerdo de que creo que al día siguiente nos fuimos al pueblo porque yo creo que dieron vacaciones. Dieron Dieron vacaciones. vacaciones y nos fuimos al pueblo. Y tengo el recuerdo de nervios, de cuando tus padres hablaban bajo para Sí. que los chicos no. El recuerdo del 23F lo tengo un poquito más vivo, más cercano. Pero sí que es verdad que cada uno estábamos en un momento que con la edad es diferente, ¿no? Porque yo no sé si Yorca con 8 años ya quería ser sacerdote. No, ni mucho menos. Lo que pasa es que yo, el recuerdo que tengo de esas fechas del año 75 y los años sucesivos, lo tengo también porque soy el séptimo de 8 hermanos. Tengo muchos hermanos por encima que sí vivían y se hablaba de política en mi casa, y entonces sí que tengo cierta memoria de algunas cosas y de algunas situaciones Ujú. que se vivieron en aquel momento, gracias sobre todo a los mayores y a mis padres, por supuesto. ¿Y Rafa? Sí, yo sí tengo recuerdos de qué es lo que iba pasando, los recuerdos que puede tener un niño, lógicamente, ¿no? Porque mi primera sensación es que no iba al cole, entonces era estupendo. Claro. O sea, me alegraba el fallecimiento de Franco, del dictador, porque no iba a ir al cole. Esa fue mi primera reflexión. O sea, que imagínate qué Ujú, solvencia, ¿no? Pero bueno, ujú. sí, voy teniendo recuerdos. Y efectivamente, con el 23F ya la cosa, bueno, ya estaba en el instituto, ya tenía una cierta madurez eh, para saber la importancia que aquello podía tener, ¿no? Ujú, ujú. ¿Y Juan Ignacio ya estaba en la política? ¿Ya sabía que iba a ser alcalde? No, por Dios. No, vamos a ver, yo siempre preocupado, sí, desde mi etapa de bachillerato siempre preocupado, porque he tenido un poquito de la sensación de que no podemos hacer nada si nosotros mismos no nos comprometemos. Eso sí lo he tenido como actitud. Pero en el año 75, por Dios, mi experiencia ya en Madrid en la facultad fue lo suficiente como para saber que tenías que ser un poco prudente a la hora de Ujú, simplemente manifestar tus opiniones. ujú. Pero sí, esperando, vuelvo a decir, esperando que se terminara una fase que era importante en la vida de España, sobre todo porque echando la vista atrás y viendo la historia, porque yo de mi memoria me fijo únicamente cuando lo que quiero tener, como antes hablaba con el catedrático, cuando quiero hablar de sensaciones. Pero los datos te los aporta la historia y los hechos te los aporta la historia. Entonces, claro, la historia de España es lo suficientemente puñetera en los 2 últimos siglos como para en aquel momento tener la inquietud y la inseguridad de Ujú, qué es lo que podía volver a pasar. ujú. Volvería otra vez la confrontación entre las dos Españas, habría algún venao que saliera del círculo y embistiera y produjera cualquier situación que no se pudiera controlar, había inseguridad. Queremos centrar este programa de hoy porque se han hecho muchos programas coincidiendo con ese aniversario del 75, se harán también coincidiendo con el 78, ha habido series de televisión, ha habido publicaciones muy interesantes, centrarlo fundamentalmente en el papel de la Iglesia durante la transición española. Y de todo eso que hemos visto entre noviembre y diciembre, yo no sé si a mí es una percepción mía, que a lo mejor he ido buscándolo, o puede ser compartido con vosotros. ¿Se ha dado poco protagonismo a la Iglesia? ¿O es que quizás no lo tuvo? Cosa de la que yo creo que no estamos de acuerdo ninguno. Yorka. A ver, yo creo que las celebraciones del 50 aniversario de la muerte de Franco han pasado inadvertidas en líneas generales. Creo que no tenía mucho interés para el conjunto de la sociedad y creo que no se perseguía un fin social, sino un fin político que creo que no conducía a ningún sitio. Y creo que el papel de la Iglesia en ese momento, en esta celebración que ha habido en estos 50 años, ha pasado inadvertida. Y creo que para el conjunto de la sociedad, cuanto más tiempo pasa, cuanto más lejos estamos, queda más difuminado, porque creo que se desconoce más, se ignora mucho más cuál fue el papel de la Iglesia en esos años, Ujú. entre el 75, por poner la fecha de la muerte de Franco, y el 82, cuando gana el PSOE por mayoría abrumadora las elecciones. Creo que en esos años el papel de la Iglesia fue determinante, posiblemente antes también, desde los años 60, fue un papel muy importante para prepararse ella y para prepararla, ayudar a la transición política. Profesor.
A ver, desde el punto de vista historiográfico, claro, que es el que me corresponde a mí, está perfectamente tasado el papel de la Iglesia y su participación activa en la transición, con sus fuerzas a favor, encabezadas y representadas fácilmente en la élite por Tarancón, pero también por la movilización pues, de los curas obreros, de las monjas obreras, de las bases católicas. Es decir, todo eso está perfectamente estudiado, bueno, perfectamente siempre hay temas que estudiar, está estudiado, está analizado y está perfectamente tasado en el conjunto de la valoración de la transición. Que por otra parte, Ana, es un periodo que también está siendo sometido a revisión y que se está cuestionando por supuesto por parte de los políticos, pero también por parte de la historiografía, si realmente fue una transición tan pacífica, hay un número importante de asesinados, si el papel del rey fue el que pareció que fue o no, rescatando la significación de las asociaciones, de los grupos vecinales, etcétera. Entonces, bueno, es un periodo que está en continua revisión, pero desde luego desde el punto de vista de los historiadores y de las historiadoras que se han acercado al papel de la Iglesia es un asunto tratado y abordado y Ujú, ujú. conocido. Otra cosa es luego lo que se ha hecho en estas celebraciones, que efectivamente yo creo que en general han pasado desapercibidas o Ujú. bueno, quizá no se les ha dado la significación social que debería haberse dado, pero ese es un problema diferente, ¿no?, al Sí, sí. historiográfico. Juan Ignacio. Yo creo que el papel de la Iglesia fue muy importante, sobre todo Sí, en eso coincidimos los tres. Sí, 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 sí. por la referencia social que significaba y luego también por la actitud de una parte importante del clero y de las comunidades de base, como tú aportabas. Había un movimiento social que se manifestaba mucho a través de las asociaciones católicas de base, porque era lo único que podía funcionar en aquel momento desde un punto de vista social. Es decir, la ley de asociaciones era muy limitada, no podías tener ningún encuentro salvo que fueras a ver un partido de fútbol o que fueras a una misa. Todo lo demás estaba prohibido o te detenían. Por lo tanto, en un partido de fútbol era difícil que se pudiera hacer alguna manifestación política evidente. Luego era en la iglesia donde sí podía haber ese flujo de información y de transmisión de cuál era el cambio que la gente buscaba. Y hubo muchos sacerdotes que se daban cuenta de que la sociedad española necesitaba un cambio. Y era una sociedad, la española en aquel momento, con un colectivo importante de clase media que estaban muy convencidos, muchos estaban convencidos de que ya era hora de que España, sin olvidar, ojo, nunca hay que olvidar, hay que conocer el pasado para poder tomar decisiones, pero sí había que saber perdonar y estar de acuerdo con tu vecino, con tu hermano, con el de arriba, con el de abajo o el que pensara radicalmente diferente a ti, porque eso era lo que podía permitir hacer un futuro mejor para toda la sociedad española. Y yo creo que ese mensaje caló de una manera bastante positiva en amplios sectores de la población y fue lo que movilizó la transición. Yo creo que fue ese movimiento de decir ya estamos hartos de estar pegándonos bofetadas los unos a los otros a ver si somos capaces de construir todos O algo sea que juntos. podemos decir que la Iglesia española fue un agente más en ese proceso hacia la transición. Fueron varios, pero Bueno, no Sí, fue una gente, pues sí. no es no, la Iglesia en Sí. singular, claro, es que Ujú. no tiene nada que ver la posición de determinados obispos, la posición de la Conferencia Episcopal, la posición de Acción Católica, de las Juventudes Obreras, de los militantes de base, de las militantes de las católicas de base. Entonces, son varias iglesias las que intervienen, las que participan. No todos remaron a favor. Sí, claro, lo damos por hecho, ¿no? ¿Hubo un reparto de papeles? ¿Poli bueno, poli malo, Yorka? No, yo no creo que hubo reparto de papeles. Yo lo que he leído y lo que recuerdo es que cada uno se posicionó donde creía que tenía que posicionarse. Y entonces había un sector de la iglesia que venía ya de una situación de apertura que cuando empezó la transición, cuando murió Franco, continuó vamos a decir, por inercia, por convencimiento, en ese papel de apertura de la iglesia y de la sociedad. Y hubo otro sector que pensó que no, que había que intentar que las cosas continuaran como estaban, pero no porque se repartieran los papeles, uno hacemos de bueno, otro hacemos de malo, sino porque cada uno estaba
convencido de su posicionamiento. Ujú. Y de alguna manera, lo comentábamos antes de comenzar el programa, de alguna manera esto no es fruto de un día para otro, digamos que hay un entrenamiento, hay un discernimiento en esa parte de la Iglesia que viene, comentabais antes, incluso desde el año 48. Bueno, yo creo que claramente a finales de los 50 o en los 60, ¿no? Algunos expertos han dicho que la transición realmente la Iglesia la hace antes que la propia sociedad española y se desengancha del proceso anterior de legitimación de la dictadura. No nos olvidemos que ideológicamente la Iglesia legitimó el golpe de Estado, la guerra civil, etcétera, ¿no? Y que hay un sector de la Iglesia pues, vinculado, liderado fundamentalmente a eso que se llama la acción católica especializada, que transiciona antes que la propia y que se desengancha de ese discurso y que tiene sus contactos pues, con el materialismo histórico, con la izquierda, etcétera, ¿no? Y ese sector de la Iglesia ya está haciendo la transición antes que muchos otros sectores de la población y que desde luego el común de esa clase media a la que antes se refería Juan Ignacio. Sí. Yo, Sí, sí, yo creo sí. que van por ahí Sí. los tiros. El papel de la OAC, el papel de la JOC, de la JEC, los movimientos especializados de acción católica tienen un papel muy importante y lo tienen antes. Lo comentábamos también en off. En el año 46, los obispos encomiendan a Guillermo Revirosa la fundación de la OAC, o vamos, que haga algo para el mundo obrero. Y entonces funda la OAC. En el 47, si no recuerdo mal, se funda la JOC. Entonces, claro, eso se empieza antes. Lo que pasa es que eso empieza a tomar cuerpo a finales de los 50 y yo creo que se ve reafirmado y confirmado con el Concilio Vaticano II, donde ya ese movimiento aperturista es, gracias a Dios, imparable. Así es, además notabas el cambio. Claro, yo estudiaba en Madrid, en la Complutense, pero seguía viviendo en Toledo. Entonces era como salir. Había un buen amigo mío que decía que Toledo era una ciudad maravillosa, pero que a veces no podías ver las cosas porque las tapaba el incienso. Qué buena frase. Es que era así, o sea, era una situación en donde había un contraste social brutal de lo que podías o no podías hacer en una ciudad o en otra, aparte de que aquí nos conocíamos todos. Bueno, anécdotas miles, pero vamos a lo fundamental. Yo, el capellán que tenía en el colegio mayor era un síntoma de esa apertura de la Iglesia. Era una persona fantástica con la cual debatías, te abría horizontes, te ponías de acuerdo con él para ver cuál era el primero que de los grupos iba a ir a París y entonces podía irse a la librería Papeterillo, Sergi Vera, a comprar una serie de libros que buscábamos la fórmula de poderlos introducir en el colegio y que fueran un elemento de lectura y de debate mediante cruz que montábamos nosotros. Claro, que eso te lo haga el capellán del colegio. Es impensable pensarlo, que lo podías extrapolar eso a la sociedad que no estabas en ese momento viviendo allí. O cuando te decían, bueno, pues hay que hacer una acción en un barrio determinado y te encontrabas con gente de la JOC o te encontrabas con movimientos de base que luego yo los viví, esos movimientos que eran fundamentalmente se habían trasvasado, gran parte de ellos se habían traspasado a las bases de comisiones obreras y al Partido Comunista. Y de uso. Y de Y de uso. O sea, es que era una cosa, es decir, la sociedad iba muy por delante y uno de los canales de ese movimiento para ir a la transición, ir a una transición democrática, pacífica y sin problemas, en gran parte fue gracias a la actitud de amplios sectores de la Iglesia. Habéis dicho Madrid-Toledo. Madrid y Toledo coinciden además en que el cardenal Tarancón es primero arzobispo de Toledo, luego es arzobispo de Madrid. Don Marcelo González Martín viene desde Barcelona, que no era plaza fácil. En aquellos años viene desde Barcelona a Toledo precisamente a sustituir, ¿no? a suceder a Tarancón, y sí que es verdad que se ha identificado como esas dos iglesias, esas dos formas de concebir la iglesia en esas dos personas, Marcelo González Martín y cardenal también, y Enrique Tarancón. ¿La oposición era tal, Yorca, Rafa? Yo no lo sé. Quizás ellos dos sepan más porque estuvieron más cerca o lo han estudiado. Yo sí creo que ahí a lo mejor sí que hubo un reparto de papeles, para diferenciar Que un a momento ti te que ordena hubiese, don Marcelo, a ti, que ¿no? hubiese a mí me ordenó don Marcelo, sí. En el año 91 él celebraba su bodas de oro el mismo día que a mí me ordenó.
Entonces yo creo que sí hubo ahí un reparto de papeles, de decir, bueno, pues don Marcelo hace un papel, el anterior, y Tarancón hace el otro papel, el posterior. Yo lo interpreto así, pero Ujú. no tengo elementos. También está, hay que tener en cuenta la posición del Vaticano, ¿no? Y del propio Pablo VI. Tarancón es un poco un hombre de Pablo VI en ese sentido, ¿no? Y hay un proyecto de modernizar y de acomodar la Iglesia a los tiempos y de apostar por la democracia. Entonces yo creo que más que un reparto de poderes, yo creo que hay un posicionamiento y bueno, pues no pueden controlar a todos los obispos, pero sí pueden nombrar auxiliares y van nombrando auxiliares que pueden facilitar la apertura, ¿no? Y Ujú. Tarancón, hombre, Tarancón es un personaje que claramente está ahí. Que por cierto es una figura también históricamente controvertida, porque también hay quien sostiene que, bueno, pues que es oportunismo, que él no estaba convencido de esas posiciones, que en realidad lo que pretendía era ganar algún tipo de posición privilegiada para la Iglesia en un momento de mudanza, en un momento de transición, pero independientemente de sus motivaciones, lo cierto es que él jugó un papel muy importante y que también hubo, don Marcelo y algunos más, que intentaron paralizar en seco esa opción, ¿no? Desde la Iglesia o desde fuera de la Iglesia, la famosa frase de Tarancón al paredón, bueno, pues estaba ahí entre los sectores ultras del régimen que se resistían a que ese régimen pudiera disolverse, que ya estaba disuelto, de hecho, ¿no? De alguna Ujú, manera. ujú. Entonces, más que un reparto a conciencia, yo creo que también hay una posición por parte del Vaticano, por parte de Pablo VI, y que eso se deja ver en la Iglesia española, ¿no? En la jerarquía de la Iglesia española, porque efectivamente las bases están por encima, no por encima, están Por más delante, adelantadas, por delante. efectivamente, Sí. están por delante de la jerarquía. ¿Y Ujú. Dadaglio? Pues yo creo que también Dadaglio tiene, era el nuncio. Era el Lucio, sí. yo creo que también tiene un papel importante ahí de intermediario. Yo creo que tiene un papel importante y de hecho, bueno, la situación cambia radicalmente. Bueno, cambia el contexto español porque gana el Partido Socialista, pero también gana cuando llega Juan Pablo II, ¿no? En el 82. Ya eso ya no es transición, estamos aquí en la transición Sí. todavía, pero ahí la posición de la Iglesia, pues hubo también un giro y hubo un reposicionamiento por parte de la Iglesia española, que sin embargo en el 76, en el 77, en la famosa homilía, cuando jura el rey, ¿no? La famosa homilía de Los Tarancón, bueno, pues Jerónimos. ahí la actitud es una actitud de desenganche totalmente de la dictadura, ¿no? Ujú, ujú. Se notaba mucho la diferencia entre esas dos ciudades y entre esos dos arzobispos. Vamos a ver, yo tengo que reconocer que soy en esto ya, por razones de edad, voy a ser poco objetivo. Yo conocí a los dos, para mí los dos son dos grandes príncipes de la Iglesia. Me inclino, por mayor convivencia con él durante más tiempo, a querer más a don Marcelo, y lo voy a decir claramente. Afectivamente. Afectivamente, ya don Marcelo es una persona a la que la tengo, voy a decirlo claro, pues la tengo idealizada por cómo era y de qué forma actuaba. Y hay que entender también en qué momentos tenía que tomar determinadas decisiones y de cara a qué interlocutores y cómo lo podía llevar a cabo. Y en cambio, Tarancón, pues realmente tomó unas decisiones muy arriesgadas. Claro, hoy en día, sobre el papel lo aguanta todo, pero había que vivir aquel momento y en aquellas circunstancias, saber qué grado de riesgo era el que asumía cualquiera que tuviera una actitud pública que defendiera algo contrario a lo que era lo normal en aquel entorno. Y en ese sentido, Tarancón fue francamente valiente, fue hasta osado, yo diría. Don Marcelo no era la contrapartida a Tarancón. Don Marcelo era una persona muy dialogante, lo que pasa es que era intransigente en determinados principios. Pero él lo decía claramente antes de empezar a hablar. Yo fui testigo estaba enfermo don Marcelo, estaba ingresado en el hospital, tenía que venir el secretario de Estado de Asuntos Religiosos a un tema a hablar con él. Don Santiago, que era el secretario, Marcelo y yo, pues estuvimos allí. Bueno, no cuento nada más que hasta ahí. Pero las reglas de juego que puso don Marcelo, nada más empezar la reunión, eran absolutamente claras. Estos son mis principios, son los principios de la Iglesia, y yo, a partir de aquí, negociamos con usted lo que usted quiera. Y lo decía, y fue una delicia de reunión.
con intransigencia, porque lo que quería el secretario de Estado era imposible que se lo dijera a don Marcelo. O sea, don Marcelo no le iba a decir estoy de acuerdo con la ley del divorcio. Vamos, estaría hasta ahí. Era claro, vamos. Ujú. Y entonces eran dos personajes que fueron fundamentales, yo creo, en la historia de España en aquellos momentos. Y Sí, facilitaron. de hecho, la ley del divorcio marca un poco el principio del desencuentro, ¿no? Claro. Entre el poder político y la Iglesia, por Además, con un ministro razones, de Justicia toledano. claro, y por razones obvias, y Sí. es que eso también es perfectamente comprensible por ambos lados, pero de todas formas, hasta llegar a la ley del divorcio y a la tramitación de la misma, hay un proceso de los famosos acuerdos entre la Iglesia y el Estado, un pseudo concordato, vamos a decirlo, donde la Iglesia salió bien parada, teniendo en cuenta el contexto de cambio en el que estábamos, ¿eh? Entonces, y ahí Tarancón fue muy hábil negociador. Que claro, todo esto lo vemos desde la perspectiva de 50 años, 40 años, pero claro, había que estar en el lugar Mm. y en el momento y sobre todo en las circunstancias, ¿no? Porque eh, en ocasiones, y lo has dicho tú al principio, ¿no? Se está proponiendo una revisión de la transición. Sí que es verdad que la tenemos idealizada, o se ha idealizado Bueno, ya bastante. no tanto, ya Ya no no tanto, ya no tanto. tanto. Hombre, yo creo que iba a decir la caída, que no es caída, el, el- sí, la caída en desgracia Fue una caída, todo sí, empezó con todo una empezó en una caída. caída Todo del empezó con rey una Juan caída. Carlos I, digamos que ha hecho que esto se acelere un poco y se hayan quitado muchos miedos, ¿no? Mm. A la hora de hablar de la transición. O sea, si cae el cabeza, si al cabeza ya se puede hablar mal de él, pues como que... Pero hombre, yo creo que sí que es verdad que aunque no sea suficientemente reconocido por la sociedad española, yo creo que la Iglesia sí que jugó un papel Sí, muy sí, importante, sí. tanto por estas dos cabezas fundamentales, los dos cardenales, Marcelo González Martín y Vicente Enrique Tarancón, pero por otros nombres, por ejemplo, Monseñor Fernando Sebastián o José Luis Martín Descalzo, desde un medio de Hombre. comunicación como el Ya y Vida Nueva, o el teólogo Olegario Fernández de Cardenal. Yo creo que sí que se fue, o gente tan importante y referente como por ejemplo los curas obreros personalizados en el Padre Llanos, ¿no? Sí, hombre, y hubo gente además, eh, Elías Yáñez, Sí. también, José María Martín Patino, Ujú. fue también un hombre que intervino mucho. Fernando Sebastián, yo creo que además su labor en ese momento, antes de ser obispo, cuando era, no sé si era decano de la Pontificia de Salamanca, pero el hombre hizo ahí desde una segunda línea un trabajo de estudio y de poner por escrito unas ideas y un itinerario que muy interesante en su libro, en sus memorias, Sí. Memorias con Esperanza. Es muy interesante cómo el hombre va contando algunos procesos en los que él interviene desde atrás para encuentros de la Iglesia con sectores políticos que en principio tenían que ser antagónicos y no lo fueron, gracias a Dios y gracias al trabajo y al interés de mucha gente. Y a mí eso me parece muy interesante. Yo esta mañana, no sé a cuánto de qué, me he encontrado con una noticia sobre don Gabino Díaz Merchán. Así Hombre, también. sí, señor. Sí, Claro, sí. Moracho, arzobispo de Oviedo, cuando gana el PSOE en las elecciones del 82, es el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Y es una figura, a mí me parece muy importante, que además con un proceso vital histórico, Sí. sus padres fusilados en la guerra por el bando republicano, a mí me parece una figura extraordinaria también de ese periodo, quizás ya una transición tardía, vamos a decir, Sí. pero creo que hay unas figuras muy importantes y aparte lo hemos dicho al principio, lo habéis dicho vosotros, los curas de barrio, los curas de pueblo, que son capaces también de adaptar la iglesia, su parroquia, a una nueva realidad que supone el Concilio Vaticano II y una nueva realidad que supone también la llegada de la democracia. Yo siempre desde que pienso sobre estas cosas, desde que fui al seminario, mis párrocos de niño del polígono, don Juan García Santa Cruz y don Jesús Amparado de la Rocha, han hecho un viaje teológico y pastoral
mucho más largo del que pueda hacer yo. Y a mí me parece admirable en estos hombres que se formaron como se formaron, con sotana desde niños, y el proceso que hizo don Juan o que hizo don Jesús. A mí y creo que esa labor del día a día y de estar con la gente, creo que también fue esencial. Aprovechando tu experiencia de alcalde, ¿cómo recuerdas aquellos años, por ejemplo, en relación con la iglesia de Toledo, por así decirlo, Toledo, la catedral, lo que es el casco, y por ejemplo tu relación con las iglesias de Santa Bárbara, el polígono, la Muy fábrica bien, de armas? muy bien. Hombre, teníamos líos, teníamos líos, pero no eran líos que no se pudieran arreglar, porque no se nos olvida muchas veces también cuando una institución se queda alejada de que pueda tener un rango civil en algunas de sus decisiones, porque piensa que es omnímoda y puede hacer todo lo que quiere, eso a veces produce un conflicto. Bueno, hubo conflictos de urbanismo, hubo conflictos de todo tipo que había que intentar resolver de buenas maneras, y a veces había algún sacerdote que no estaba acostumbrado que se le llamara la atención. Pero bueno, pero todo eso se resolvía, no había No te voy a ninguna pedir dificultad. nombres. ¿Eh? Te voy a pedir nombres. Eso Bueno, para tus memorias. hay uno, hay uno en concreto con el que yo, por desgracia, no me llevaba bien, ni antes, ni durante, ni después de Del mi parto. paso por la alcaldía, un párroco, sí, le tenía muy cerquita Me de da la casa de mis sensación que padres. este ya sabe quién es. No sé Pero quién es, pero pero bueno, pero eso, vamos a ver, ningún colectivo es 100% compuesto por gente absolutamente positiva, buena, estupenda y maravillosa. En todos los colectivos se da el mismo No, y yo creo que porcentaje todas las de gente instituciones, y que tú se lo has puede dicho, salir de todas las cuerda, ¿no? instituciones, y tú lo has dicho muy bien, estaban en ese Hombre, aprendizaje por Dios. hacia, bueno, otro régimen, el régimen de la democracia. Y claro, si estaba para la sociedad en general, estaba para la iglesia, estaba, por ejemplo, para el ejército, estaba para Para los que todo, ejercían la política, ¿no? para Yo creo todo. que eso era ir aprendiendo según vas montando en el tren, ¿no? Y yo creo O que sea, eso quizás es lo que no valoramos asumir ahora. en aquella primera corporación el que lo que había de manifestaciones religiosas también tenían un altísimo componente cultural y civil, y que por lo tanto Y el político. ayuntamiento, por muy laico que pudiera ser, no podía estar de espaldas y no participar en todas esas manifestaciones que tenía la ciudad de Toledo. Una obviedad. O sea, yo me declaro sin tener que manifestar absolutamente nada. Vamos, somos todos herederos de un mismo tipo de cultura. ¿Cómo voy a renegar yo de lo que me han dejado mis antepasados? Por lo tanto, tengo que seguir formando parte de esa sociedad. Ujú. Y aquella corporación lo entendió perfectamente. Y todos íbamos al Corpus y todos íbamos a la romería la romería de la Virgen del Valle. Aquello se ha convertido ya, con todo respeto, yo sigo siendo romero, porque nada más nacer a los toledanos, los padres nos hacíamos miembros de la cofradía, ¿no? Pero claro, aquello ya se ha convertido en un festín político en donde todos los partidos políticos montan su chiringuito. Aquello a mí me parece que se pasan de Ya, pero eso frenadas. ya es en el siglo XXI. Vamos a Claro, quedarnos ahí en el siglo XX, vamos a acotar. pero en aquel momento yo creo que la transición fue maravillosa precisamente por eso, porque hubo una comprensión por parte de muchos colectivos y de instituciones que querían superar la permanente confrontación entre las dos Españas. Y hay un dato, la historia lo dirá o no lo dirá, pero hay un dato. Hace 50 años que se murió Franco, 50 años. Salvo la parva de descerebrados de ETA, Grapos y determinados grupos terroristas, son los primeros 50 años en la historia de España que no hemos tenido una guerra. Los primeros. Sí, sí. Vamos a ver, por Dios, valoremos las cosas por lo que Sin tenemos. embargo, algunas de esas, el problema es que estamos acotando el tiempo y son muchos temas los que salen. Pero yo no quería que se me olvidaran algunas. Algunas de esas realidades sucumbieron, o sea, terminaron. Por ejemplo, la realidad de los curas obreros, o por ejemplo, la realidad de los medios de comunicación de carácter general católicos, ¿no? Por ejemplo, el diario Ya también influyó muchísimo, ¿no? Y también en aquel momento se plantea, esto lo cuenta Monseñor Fernando Sebastián en sus memorias, es un debate muy, muy abierto dentro de la conferencia episcopal y dentro de la Iglesia española y dentro de las bases, la posibilidad de formación de un partido
que llevara en sus siglas un partido católico. En ese Mm. momento se optó que no. ¿Cómo lo veis eso? ¿Cómo lo recordáis? ¿Cómo lo ha analizado la historia? Bueno, hubo Mm, dos partidos, hubo una mm, coalición que era democristiana, ¿no? mm. Ahí estaban Gil Robles, ya muy mayor, y Ruy Jiménez, que Mira, había Jiménez. sido nada más y nada menos que ministro defenestrado de Franco, ¿no? Entonces, bueno, sí hubo una operación democracia cristiana en España, lo que pasa que no contó con el visto bueno ni con el empuje de Tarancón, que jugó ahí unas cartas muy hábilmente, es decir, bueno, precisamente por su mirada histórica, no vamos a repetir el experimento de la CEDA en la Segunda República, no vamos a identificar la Iglesia con un partido político, porque además si a ese partido político le va mal, a la Iglesia le puede ir mal. Y bueno, pues ahí estaba la opción de UCD, donde mayoritariamente militaban, por supuesto, gente católica, y eso también permitía que si no había una formación católica, pues hubiera católicos que votaran al Partido Comunista, que lo sabía, que hubiera católicos que votaran al Partido Socialista, que también los hubo, o militantes luego muy importantes, Peces Barba, por ejemplo, ¿no? En el Partido Socialista católico y socialista, ¿no? Entonces, sí hubo un experimento y sí hubo un intento, fue un fracaso rotundo, entre otras razones, porque no contó precisamente con el visto bueno, con el apoyo oficial de la conferencia episcopal, porque ahí se supo desenganchar también muy bien la conferencia, ¿no? Pero sí que Ujú, hubo un intento de una democracia cristiana a la italiana, podría haber sido, ¿no? Quizás, ujú. pero eso hubiera significado también volver a reidentificar un sistema político con la Iglesia. Y bueno, la democracia cristiana en Italia acabó como acabó, pues todos Sí. absolutamente corruptos con una democracia cristiana inexistente ya, quiero decir, completamente desaparecida, ¿no? ¿Y ahora hay tentaciones, Yorka? A ver, yo creo que desde la conferencia episcopal no las hay. Yo creo que sí hay tentaciones en algún sector político de acaparar el sentimiento cristiano o la batalla cultural, pero creo que no tiene cabida y que no nos tenemos que dejar engañar por esos cantos de sirena que yo creo que no son verdaderos. Yo tengo muy claro que lo que dice el Concilio Vaticano II, que no hay ninguna acción política que acapare el sentimiento religioso y que acapare la forma de pensar de la Iglesia. Y yo creo que en ese sentido los católicos tenemos que tener libertad para tomar nuestras propias decisiones políticas y a quién votar o en qué partido militar. Y luego, pues con algunas incoherencias en un sitio y en otro, tenemos que ir navegando y manejándonos lo mejor que podamos, reconociendo que a veces algunos discursos son difíciles de sostener, pero yo creo que no tenemos que caer en el error de pensar que hay un partido político o una ideología que acapare el sentimiento religioso o que acapare el ser iglesia. Si eres iglesia, tienes que votar o tienes que militar en estas opciones. Yo creo que no cabe, no debe caber, sería un error. Es algo que pasa también en el resto de Europa. Mm, En el resto de Europa ha habido una fuerza de la mm. democracia cristiana muy significativa en algunos países, en Holanda, en Alemania, En Alemania, todo. por supuesto, bueno, el caso italiano que ya lo he comentado, ¿no? Lo que pasa es que esas sociedades son cada vez, bueno, también la española, cada vez están más secularizadas al fin y al cabo. Y entonces yo creo que la inmensa mayoría de los votantes y de las votantes no piensa en su sentimiento ni en sus creencias religiosas cuando deposita la papeleta y cuando tiene simpatías o antipatías por determinado partido político, ¿no? Pero yo creo que sí, que es transversal, lógicamente, la política y el sentimiento religioso, la práctica religiosa pero estamos en Europa y en España en sociedades cada vez más secularizadas. Sí, claro. Mm. Por eso hoy suena raro, o puede provocar sonrojo que una homilía fuera un auténtico terremoto político, ¿no? Una homilía hoy, bueno, pues tiene la repercusión que puede tener una declaración de la conferencia episcopal, pues la que tiene, pero luego se firman acuerdos como los que se han firmado hace 2 días, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. bueno, estamos en una sociedad cada vez más secularizada y donde el ámbito de las creencias y de las prácticas religiosas pertenecen al ámbito de lo privado, ¿no? Juan Ignacio. Sí. No, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que sería un error el que hubiera un partido confesional, de cualquier tipo. Por eso también es un error que en un momento determinado se planteen posturas desde un punto de vista confesional, porque eso implica el que tienes que supeditar un voto
a una creencia religiosa. A mí eso no me parece que es lo más adecuado. Tiene que ser transversal. Cada uno que tenga su fe, o tenga su religión, o tenga su agnosticismo, o tenga su ateísmo, lo que quiera, y luego que vote a quien le dé la gana dentro de una cierta lógica. Y el hecho de que vota cada uno a quien le da la gana, tenemos ejemplos todos los días. Y el hecho de que hay tentaciones de traerse para sí a la iglesia, también yo creo que tenemos ejemplos, Bueno, ¿no? pero yo creo que esos son anzuelos que se lanzan y que nadie Claro, pica en claro, ellos, vamos. no hay que dejarse llevar por la tentación. 50 años después, sí que coincidimos también, lo ha dicho el profesor Villena, que la sociedad española ha cambiado mucho, es una sociedad más secularizada. El papel de la Iglesia como agente social pues está en otro punto al que estaba hace 50 años, pero ¿creéis que puede ir a más o puede ir a menos? ¿O se tiene que quedar como está? Yorka? A ver, yo no entiendo muy bien lo que es ir a más, ir a menos. No lo entiendo muy bien. Es que no lo entiendo muy Sí, bien. Yo sí creo que la Iglesia, entendida como pueblo de Dios, no como institución ahora, lo que tenemos que ser es significativamente evangélicos. Y creo que el éxito, entre comillas, los de éxito, que aquí no hay éxito ni fracaso, radica en eso, en que las comunidades cristianas, sean parroquias, sean grupos apostólicos, sea apostolado seglar, tenemos que ser significativamente evangélicos. Y nuestra presencia tiene que ser esa. Más allá de que haya una presencia pública significativa en los medios de comunicación, yo creo que la labor y el trabajo que nos corresponde ahora es ese. Rafa. La Iglesia está en el tejido social, forma parte del tejido social. La Iglesia institución, la Iglesia pueblo de Dios, y por lo tanto pues, formará parte o participará de los problemas y de los compromisos que cada grupo, que cada colectivo, que cada individuo quiera, evidentemente, y desee. Yo creo que hay mucho escenario para el compromiso ético, político, para la apuesta verdadera por la paz, por la justicia. Yo creo que desgraciadamente estamos en un contexto internacional en el que precisamente tu creencia católica te debería llevar, creo, no sé, a una defensa radical de la paz y de la justicia. Entonces, ¿cómo no va a tener presencia, cómo no va a tener algo que decir la Iglesia? Por supuesto que lo tiene, ¿no? Sí, No, Juanito. no, que totalmente de acuerdo. Yo Sí. creo que todos podemos manifestar con nuestra actitud, con nuestro compromiso, con nuestro trabajo, el que realmente somos parte de esa comunidad religiosa de base. Simplemente en el día a día. Bueno, nos quedan 10 minutos, bueno, menos 7 minutos, y yo quería hacer un par de paralelismos, porque me he quedado con ese revisionismo de la transición. Tenemos, el panorama internacional está como está, hay mucha gente que está, por un lado, asegurando que lo que va a pasar en Venezuela es el comienzo de una transición. Hace un par de días se conoció que el Vaticano había, bueno, de alguna manera mediado. Eso es lógico porque el Vaticano siempre en todos estos ámbitos, bueno, pues tiene su papel. ¿Se pueden establecer paralelismos entre la transición española y la transición que puede empezar o que no puede empezar en Venezuela? Yo veo más paralelismos con el colonialismo del siglo XIX que Exacto. con un proceso de transiciones, que yo no veo ningún proceso de transición. No soy experto en política internacional ni en historia internacional, pero desde luego sí en el XIX. Y a mí las actuaciones que ha tenido Estados Unidos en Venezuela y el posicionamiento económico, que verdaderamente era el motor, pues me recuerda más a cómo fue el imperialismo británico en el XIX y cómo fue el imperialismo norteamericano a principios del siglo XX. Me recuerda Que a mucho veces, más a eso que a un proceso de transición democrática. es que a Por veces nos desgracia gusta mucho determinadas para la palabras, nos venezolana, gusta sí. mucho ponerlas en escena, sobre todo en el ámbito español, que parece, por decirlo de antes, ¿no? Que Pero es que tenemos la realmente transición idealizada. el petróleo era lo que estaba detrás, ¿A quién no, Pepe? como el Claro oro que no. en Costa de Marfil, o como, es decir, o como los diamantes en Sudáfrica. Entonces, bueno, es que esa es la tozuda realidad. Entonces, a mí Sí, me sí, cuesta pensar todavía en ningún proceso de transición democrática ya. en No, pero a Venezuela. veces parece que hay palabras que resultan como muy mágicas a la hora de Sí, claro. titular y sobre todo en el ámbito español decía una nueva transición. Yo creo que a todos se nos han abierto un poquito las carnes. Es que además yo creo que a Donald Trump la democracia en Venezuela le importa
bastante poco. Entonces, Ya, pero por ejemplo Donald Trump también es para muchos es el adalid aparte de ser súper conservador, también de los valores del catolicismo, de los valores del cristianismo. Yo creo ya, que pero también hay que analizarlo. es que yo eso lo niego. Claro, pues por eso Claro, lo digo. es No, que pero yo lo como somos niego, muy de claro, es que yo, etiquetas, pues decimos, o sea, pues la yo nueva no, transición, pues el adalid yo no lo de lo... entiendo, es que yo eso no lo entiendo. O sea, está en contra del aborto, está en contra de la ideología de género, vale. Y a partir de ahí, ¿qué más le puedes comprar a Donald Trump? Claro, se habla de persecución religiosa en Nigeria y que él ha bombardeado y qué hacemos con los migrantes hispanos que tienen que dejar de ir a misa los domingos porque hacen redadas en la puerta de la iglesia. ¿Eso no es persecución religiosa? Pregunto. Claro, yo qué sé, pero esto es que yo soy muy raro y Yo, pienso de yo, esta manera. yo, el señor Trump me da más miedo. Yo tengo ahora mismo casi la misma preocupación que en el año 75 por lo que puede suponer de inseguridad para todo el mundo. O sea, La inseguridad para todo el mundo. lo que Trump ha hecho deja las manos libres para que Putin haga lo que le dé la gana y permite que China mañana ocupe Taiwán, porque nos hemos cargado el derecho internacional. Si Estados Unidos actúa como actúa, ¿por qué no puede hacer lo mismo China o por qué no puede hacer lo mismo cualquier otra potencia? Es que ha vuelto el matón del colegio. Claro. Y Europa, mientras tanto, como hemos sido los listos de la película, en un cierto sentido, porque nos hemos aprovechado de que teníamos el paraguas de la OTAN con Estados Unidos, pues nos vamos a quedar como tontos de la película, porque ni tenemos capacidad militar para defendernos, ni tenemos capacidad industrial para producir determinadas materias, ni tenemos autonomía energética, ni tenemos producción para poder en un momento determinado abastecer a los habitantes de Europa en el caso de que haya un conflicto. Entonces, yo estoy sorprendido, vamos, me da esto más miedo y preocupación que Bueno, en pero noviembre porque, del año 75, pero lo digo porque de verdad. probablemente lo de noviembre del 75 sabes cómo terminó. Y Bueno, esto no sí. sabemos cómo va a No, eso terminar, no pero se O vamos, a mí porque, me da mucho miedo, ¿no? como decía, Este hombre da No, mucho yo no miedo. quería Como decía Bismarck en su día, ¿no? De que hablando con el embajador español que fue a presentar cartas credenciales, que admiraba mucho al pueblo español porque a pesar de los siglos que el pueblo llevaba intentando destrozar España, no lo había conseguido. Pues eso pasa lo mismo. A ver si este hombre no lo logra tampoco, A ver. destrozar el Claro. mundo. No, hombre, yo quería aprovechar también vuestra presencia para tener ese análisis, ¿no? Porque en muchas ocasiones, y yo no sé si son los periodistas o son los que generan los argumentarios, aprovechamos determinadas palabras que parece que se venden bien bueno, pues de alguna manera titular. Y yo creo que hay algo que está clarísimo, que esto no tiene, lo que está pasando en Venezuela no tiene nada que ver No tiene con la nada. transición española, con todos los peros que No, se le por puedan Dios. Con poner. todos los peros a la transición española. Que tampoco es cuestión de echarla por tierra. No, 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 no. no. O sea, yo creo que la revisión tiene que Pero la ser. revisión es sana en el mundo académico, quiero decir, si Claro. no la ciencia no avanza, si no se plantean nuevas hipótesis, si no se plantean nuevos objetos de estudio, lo que hablábamos antes de empezar el programa, lo de las monjas obreras, que es un Sí. nuevo objeto de estudio, pues la ciencia no avanza De y por hecho, eso hay que revisar el papel de la transición, de cada grupo en la transición. Ahora ya no se habla tanto de personajes y no se habla tanto de élites y de nombres, sí, ¿no? Se no. habla pues del papel del Partido Comunista, que fue fundamental para mantener la paz, ¿no? Por ejemplo, Sí, también, sí, y eso sí, no sí. eso no se recuerda tanto, ¿no? El papel de las mujeres, fundamental, y de ciertos colectivos como el de esas monjas obreras. Que aparecen levemente en esa En el- película, en el en el 47. 47, ¿no? Y que a partir de ver la película, pues ha recordado quizás muchas historias personales, pero desde luego que tienen. Porque el concepto curas obreros, nos quedan 2 minutos. ¿Lo hemos caducado ya? Yo creo que sí. Yo- El concepto curas obreros está ya caducado, al menos en nuestro entorno. Está ya finiquitado del Pero todo. espero que no el compromiso Pero no el compromiso desde la político, Iglesia y social. desde los sacerdotes por el mundo obrero, por el mundo del trabajo. Espero que no. Soy Espero el, que no. soy el delegado de Pastoral Obrera. Espero, espero que no. Espero que no. No, tuvo su Voy a ir al momento, paro. tuvo su momento, tuvo su función y terminó. Sí, bueno, fue una manera de entender el ministerio y también de Una manera sentarse en una... revolucionaria Sí, de sí. entender Y una manera también de sentarse en la realidad. Y es que era responder a una Sí. demanda de su colectivo.
Pero yo creo que Claro. ahora ya no cabe, pero sí tiene que haber otras maneras de presencia desde la Iglesia en este mundo del trabajo. No podemos quedarnos fuera de ello. También es verdad que el mundo del trabajo ha cambiado mucho. Y la Iglesia. Y la iglesia. Y la Nada igle- está conseguido para siempre, ¿eh? ¿Eh? Nada está conseguido para siempre. Claro, desde luego. Yo espero que lo de mi catarro ya se Ese finalice. se va Ese a sí se curar. va. Pues muchísimas gracias a los tres, a Yorca, al profesor Rafael Villena y a Juan Ignacio de Mesa. Bueno, nos quedamos ahora con la duda de que si nos revelará cuál era ese sacerdote párroco, además ha dicho. Fuera de micrófono no tengo ningún inconveniente en decirlo. Vale. No, firmamos una declaración de confidencialidad porque él puede, como historiador que es, a lo mejor lo puede incluir, ¿no? Muchísimas gracias a los tres. Nosotros Gracias. volvemos la semana que viene con más enfoque. Hasta ese momento, muy buenas noches.